Dios te bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes en este tiempo tan especial donde estamos compartiendo sobre los principios de la familia, sobre lo que Dios quiere para nuestras familias en este tiempo, levantarlas para algo glorioso. Yo soy el pastor Luis Gómez de la iglesia Avance Global. Estamos ubicados en el 12656 de Gold Road, Houston, Texas 77077, en el área de Memorial, entre la calle Briar Forest y Memorial. Si tienes deseo de compartir con nosotros, estar allí, sabe que es un buen lugar para ser capacitado en las cosas de Dios y prepararte para el ministerio. También queremos invitarte a visitar nuestra página en internet, es la página www.globaladvancedchurch.org. Allí puedes encontrar materiales, música, puedes encontrar bastantes estudios para prepararte y también tener material con cual poder seguir los temas que estamos dando aquí. Y puedes llamarnos por teléfono al 713-408-6244. Este teléfono es temporal, está siendo usado temporalmente. Hemos tenido unos inconvenientes con el otro, pero ya pronto van a estar saldados y podrás seguir llamando al teléfono usual. También quiero invitarte a que visites nuestra página web. Puedes usar nuestra página web en Facebook, Global Advanced Church Ministry, o Corey Gómez. Allí puedes pedir que afiliarte o que te gusta esta página y allí vas a ser parte de la misma. Y si necesitas oración, por favor, llama a nuestros teléfonos. Allí va a haber alguien esperando para recibir la llamada y orar por ti, o cualquier comentario que quieras hacer sobre el programa, también son bienvenidos. Dios te bendiga y queremos ya entrar en el tema. Estábamos hablando sobre el orden de autoridad en la familia y dando un breve repaso de lo que vimos en el día de ayer, veíamos específicamente que Dios establece 4 órdenes de casa, órdenes de autoridad. El individuo, cómo el reino de Dios tiene que establecerse primeramente en la persona. Si el reino de Dios no se establece en la persona, no va a poder avanzar en otras partes. Por eso es el primer lugar para el avance del reino de Dios, es el individuo. Así que debemos hacer una decisión de arrepentimiento y avanzar al reino de Dios. Segundo orden de casa es claramente definido en la familia. Y es el que estamos hablando en este tiempo. La familia ejerce la autoridad de parte de Dios, y cuando entendemos esto vamos a manejar la familia para la gloria de Dios. Cuarto orden de casa es la congregación o la iglesia local donde Dios quiere manifestar su gloria. Cuando la iglesia decide morar y habitar en sus principios, también vemos que este orden de casa trae una bendición especial. El cuarto orden de casa es el gobierno podemos decir el gobierno nacional, el gobierno humano, donde cuando los órdenes de otros órdenes de casa fallan, el gobierno humano tiene que tomar control. Dios ha colocado esto para cosas específicas. Y alguna gente me dice, ¿cómo es esto? Mucha gente le digo, yo como pastor no puedo ponerte un ticket por andar a exceso de velocidad, pero un policía sí puede. Así que todos esos órdenes han sido colocados por Dios para traer orden. Así que estamos entrando en este tiempo para traer el orden, la autoridad de Dios a la familia. Y quiero retomar uno de los puntos y empezar desde allí. Fue el orden en la familia hay un organigrama. Cristo es la cabeza. 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Cuando entendemos esto, la palabra cabeza aquí se refiere a cobertura o autoridad, y específicamente quiero referirme a la autoridad del esposo sobre la esposa. Cuando se habla de esto, normalmente por tradición se pensaba que esto tenía que ser como un dictador sobre sus súbditos, pero en el término bíblico se está refiriendo a ejercer la autoridad en amor, ejercerla como Dios la ejerce sobre la iglesia, ejercerla de tal forma que la autoridad
va a traer y va a producir deseos de cumplirla. Pero también tiene que entenderse lo que es sometimiento. El sometimiento es una actitud de cooperar en amor. Y quiero mostrarles un ejemplo en la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 19, se nos muestra un ejemplo específico de lo que es estar sometidos y poder decir no cuando algo no tiene que ver con Dios. En Hechos 4:19 encontramos a Pedro y Juan respondiéndole al Sanedrín, y ellos le dijeron esto: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí Pedro y Juan claramente están diciendo: no podemos someternos o no podemos obedecer a su requerimiento. Aunque estamos sometidos a ustedes, no podemos obedecerle. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el hogar no es una dictadura, se ejerce una teocracia, la teocracia de Dios en la familia, donde Dios quiere que el Espíritu Santo traiga armonía en todas las decisiones. Y cuando estas decisiones se hacen basadas en lo que Dios está estableciendo, el orden de Dios fluye y la bendición de Dios fluye. Empiezan a colocar las cosas en forma adecuada para que cuando venga la situación difícil, la victoria sea segura. Por eso, el orden de Dios tiene que ser establecido en la familia, el organigrama de Dios. Quiero leer ciertos textos en este libro de 1 Corintios, porque este pasaje ha sido muy mal empleado. Ha sido colocado como muchas hasta denominaciones han usado este pasaje para establecer ciertas o darse énfasis en ciertas verdades que no tienen que ver específicamente con como ellos lo han establecido, o como se han establecido por mucha gente. Lo que Dios está diciendo aquí es que Dios quiere que se entienda que la autoridad en el hogar tiene que funcionar bajo la perspectiva Dios es soberano. Por ejemplo, el verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Lo que está estableciendo aquí es todo hombre que quiere entrar al ministerio pero no tiene una cobertura adecuada o simplemente no le importa su cobertura, está creando afrenta a la cabeza, en este caso a Dios mismo, cosa que es imposible pero que va a revertirse sobre él. Lo mismo sucede con el verso 5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea que está poniendo a su cobertura a un lado, esta mujer está diciendo, está afrentando a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Esto hay que explicarlo un poquito más, porque en el tiempo en que Pablo escribe esto, había una costumbre entre las mujeres que vendían su cuerpo en ritos sacerdotales. Estas mujeres que se sometían a ciertas religiones, sobre todo a la adoración a la diosa Diana, tenían como obligación que cortarse el pelo, en la cual ellos estaban diciendo: yo me estoy sometiendo a esta diosa y por lo tanto me convierto en una persona que vende su cuerpo, en una prostituta, para poder así recibir dinero y ser alguien que no está sometida a alguien en la casa, sino haciendo lo que ella quiere. Entonces Pablo dice aquí: una persona o una mujer que está afrentando su cabeza, que no está dándose cuenta de cómo operar en la autoridad de Dios, que no está ministrando adecuadamente en la autoridad de Dios, esta mujer es igual que si hubiese rapado, porque está manejándose como las mujeres de aquel templo, de esta secta, que están moviéndose en idolatría, en fornicación, y que específicamente venden su cuerpo para servicios sexuales. Verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Este verso es muy sencillo. Está diciendo si te sientes que puedes manejarte sin autoridad, es lo mismo que entonces, ¿para qué quitarlo? Pero la costumbre de este tiempo, recuérdense que el apóstol Pablo nace en lo que se conoce hoy como Turquía. Una costumbre cultural de Turquía era que la mujer tenía que tener un velo.
Y Pablo ve un principio espiritual en el uso del velo. El velo se usaba específicamente para indicar cuando la mujer era soltera y estaba bajo la potestad de su padre, o era casada y estaba bajo la potestad de su marido. O sea, tenía una cobertura de autoridad que la representaba. Entonces está diciendo aquí, si tú no quieres tener cobertura de autoridad, es igual que te cortes el pelo. Es igual que te muestres como estas mujeres que están en este templo sirviendo, indicando yo no lo dependo de nadie. Pero si quieres tener esta cobertura de autoridad, entonces haz como lo que demuestra el velo. El velo indicaba, tengo a alguien que me representa. Por eso una familia que empieza a manejarse con los principios de Dios, tiene a alguien que le cubre, que le representa, Dios mismo. Por eso es que me gusta los dos versos, el verso 8 y 9 traen equilibrio. O sea, ni el hombre es más, ni la mujer es más. El uno como el otro proceden del otro. Pero el verso 10 establece con claridad algo que ya dijimos en el programa pasado. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, el operar en el orden de Dios trae bendición en todas las áreas, en todas las cosas. Cuando nosotros decidimos salir de este orden de Dios, entonces estamos diciendo, somos un lugar abierto para que el enemigo venga y haga lo que quiera. Entonces, cuando la gente opera en los principios de Dios, a pesar de no haber recibido a Cristo, una cobertura viene sobre la familia, porque la familia empieza a manejarse. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que este pecador tenga tanto dinero si ni siquiera ha recibido a Cristo? Porque está operando en principios de la palabra, principios adecuados de prosperidad de la palabra que lo están llevando a ver la bendición de Dios. Así hay muchas familias que están operando en los principios de Dios, están trayendo los principios de la palabra a sus vidas y están haciendo que el hogar funcione bajo los principios. Por lo tanto, la cobertura está funcionando y el enemigo no puede tocar. Pero hay muchos hogares que se llaman cristianos, donde están simplemente colocando los principios de Dios a un lado y no hay cobertura. Necesitamos la cobertura. Necesitamos decirle al enemigo, no es lugar para ti. Necesitamos decirle a los ángeles, ustedes me van a cubrir. Aquí hay que mencionar un verso. En el libro de Hebreos capítulo 1, verso 14, se nos dice que los ángeles están a servicio de los santos, de los herederos de la salvación. Cuando nosotros leemos este texto, entendemos que el Señor ha colocado a los ángeles con propósito alrededor nuestro. Los ha colocado para que nos sirvan. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles son espíritus que vienen a ministrar a nuestras vidas. Tenemos que recibir estos espíritus. Es el momento de nosotros movernos en los principios de Dios, caminar en los principios para que la familia nuestra tenga todos los principios de Dios y esa cobertura angelical sea una realidad en la familia. Por eso no se pongan a discutir si es que ponerse un velo o no un velo. Esto no es el principio que se está discutiendo aquí. El principio que se está discutiendo aquí es, vamos a manejarnos bajo la autoridad de Dios y vamos a traer la armonía de Dios a la familia, o vamos a simplemente tener una anarquía en la casa y permitir que el enemigo haga lo que quiera. Por eso es necesario que entendamos esto, porque esto nos va a dar las bases para los siguientes programas que estamos trabajando con esto de familia, para ver todos los principios que Dios está dando, principios claves e importantes. Y aquí quiero hacerte un llamado específico. Quiero que empieces a revisar tu familia y decir, Señor, yo quiero que mi familia sea para la gloria tuya. Y empieces a prepararte como papá, si me estás escuchando, como mamá, los que me estás escuchando, y aún los hijos. Es decir, vamos a hacer de nuestro hogar un oasis de paz. Si algo ganamos de este programa es que las familias que están escuchando puedan recibir principios adecuados para crear de su hogar un oasis de paz, donde el esposo sepa que cuando llegue a su casa va a encontrar un lugar
donde se va a sentir en paz, donde la esposa sabe que en su hogar hay paz, donde los hijos no quieren salir de la casa porque allí hay paz. Por eso este es un tiempo clave, donde queremos impartir sobre la vida de la familia los principios de Dios. El mundo está hablando de mucha tolerancia a principios pervertidos, principios que hablan de amor pero es perversión, que hablan de tolerancia, pero basada la tolerancia en principios humanísticos, no en los principios de la palabra. Y cuando trabajamos con los principios humanísticos, estamos trayendo Babilonia a la familia. Tenemos que ser gente que se basa en los principios de la palabra. Estos principios de la palabra los colocamos en la familia y la familia entonces empieza a manejarse allí. ¿Cómo lo manejamos? Papá, tú tienes un rol. Este rol es importante, un rol donde tomas decisiones. No seas un hombre que está siempre esperando o, déjame usar esta frase, recostándote a esperar que la mujer tome las decisiones. No, aprende a tomar decisiones. Sé el ejemplo para que tus hijos sean gente decisiva, gente que toma decisiones. Me gusta siempre referirme a esto. En las grandes corporaciones, los que les pagan más son los que toman las decisiones. Si enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones, van a ser gente que va a poder tener cargos importantes para influenciar y ser de bendición a mucha gente. Por eso es importante que entendamos esto. Papás, tú tienes un rol clave. Mujeres, Dios las ha llamado que sean sabias en edificar su hogar. Mamás, ustedes tienen que llevar a esos hijos a entender los principios de Dios. ¿Cómo? No te manejes en irrespeto el uno al otro, sino manejémonos en armonía, en respeto, en comunicación. Y así el amor que se tiene va a fluir adecuadamente. Es clave. Hermanos, un hogar donde el respeto falta es un hogar destinado a la destrucción. Un hogar donde la comunicación falta es un hogar destinado a la destrucción. Por eso necesitamos poner amor junto con respeto y comunicación. Esto va a traer claridad para que los principios de Dios empiecen a manejarse desde los niveles más bajos de los hijos. Aún si hay animalitos en la casa, esos animalitos van a ver el principio de Dios. ¿Por qué? Porque se está entendiendo. Papá tiene un lugar, mamá tiene un lugar, los hijos tienen un lugar. Cada uno de ellos va a trabajar adecuadamente dentro del hogar para que la gloria de Dios se manifieste. Te recomiendo, basado en esto que estamos viendo aquí, cuando hay una situación difícil en la casa, no seas tú solo el que la trata de resolver. No seas tú con tu esposa solamente. Si es necesario, acerca a tus hijos a la mesa y di, hay deudas graves, no podemos hacer. Vamos a pedir al que suple todas las necesidades, que nos supla para estas deudas. Y en unidad, como familia, empiecen a ejercer la autoridad espiritual sobre esa situación para que la bendición del cielo se suelte. Empieza a caminar de diferentes formas en tu familia. ¿Cómo? Ya no seas el que pone autoridad a través de gritos, sino a través de principios. Empieza a ejercer los principios de Dios en la familia. Cuando alguno de los hijos está en la edad de adolescente y quiere ponerse un poco más rebelde que los otros, o su personalidad es muy rebelde, aprende a colocar, a someter en autoridad, porque la palabra habla de que los padres tienen que ser sabios en cómo ministrar la autoridad a sus hijos. Hijos, sean hijos obedientes. Esto les va a traer una gran bendición. En el último texto del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, verso 6, se nos da una clave específica para este tiempo. Nos dice que en los posteriores tiempos va a venir Elías. Sabemos que se refería a Juan el Bautista. Y que este Elías va a venir y va a hacer que el corazón de los padres, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Este verso es clave para este tiempo. Hijos, Dios quiere en este tiempo que estamos
Todo el mundo dice, la venida de Cristo está cerca. Yo lo digo también, la venida de Cristo está cerca. Maranata, Cristo viene. Por lo tanto, el espíritu de Elías se está moviendo en este tiempo, trayendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Que cambiemos la mentalidad de decir yo lo sé todo a decir yo voy a escuchar la experiencia que tienen mis padres y usarla para yo crecer más rápidamente. Es un tiempo de crecer para las generaciones. Cuando Dios coloca estos principios, lo está colocando bajo esta perspectiva. Vamos a manejarnos por generaciones. Abraham trabajó para que Isaac tuviera. Isaac hizo lo mismo para Jacob. Jacob trabajó para 12 hijos. Esos 12 hijos trabajaron para que por 400 años estuvieron en Egipto, pero esos 400 años crecieron y avanzaron para que estos hijos fueran una nación grande. Padres, empiecen a manejarse con la visión de que usted está manejando generaciones, que va a dejar un legado en sus hijos que va a servirle para el futuro. Por eso no podemos seguir creyendo que con lo que tenemos, con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos, con lo que nos han dicho alguna gente, es suficiente. Vamos a avanzar, vamos a tomar las decisiones adecuadas. Padres e hijos, vean en sus padres como ejemplos de cómo avanzar, de cómo hacer las cosas. Cuando no ponemos orden. Hay por allí algunas ilustraciones que nos han dicho y creo que son muy ciertas. Un niño que traía cosas a su casa, nunca la mamá ni el papá le corrigieron. Después en la escuela le quitaba todo a los compañeros. Cuando llega al final, 23 años, la policía lo agarra, lo pone preso porque había matado a alguien y es condenado a muerte. La mamá lo va a visitar y dice, hijo, ¿por qué te pasó esto? Y él le dice, mamá, cuando yo llegaba a la casa con todas aquellas cosas que me había robado de niño, tú nunca me corregiste. Los órdenes de casa son claves. La familia va a impedir que cosas mayores pasen cuando nosotros sabemos colocar el orden. Si tú ves que tus hijos están fuera de los principios, no creas que es tarde, es el momento clave. Dios está dando la oportunidad en este momento de que cambies las cosas y empieces a colocar el orden de Dios en la familia. Cuando leo este pasaje siempre me acuerdo de Adán y Eva. Si Eva hubiese consultado con Adán antes de tomar la decisión de comer el fruto, quizás la historia hoy fuera muy diferente. Pero ella decidió operar independientemente. La independencia es muy buena, pero no es lo mejor. Vamos a ser interdependientes, vamos a depender del uno del otro y vamos a decir, hay cosas en que mi esposo es muy fuerte y hay cosas en las que mi esposa es fuerte y vamos a unir la fortaleza del uno con el otro y basado en esto vamos a traer el orden y la armonía de Dios a la casa. Todo esto está alrededor de este orden de casa. Porque al no estar en el orden de Dios, le abrimos puerta franca a los demonios. Y eso no lo queremos. Queremos familias para la gloria de Dios. Familias que avancen y que se muestren en todo lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Y quiero leer un pasaje de la Escritura para terminar. Ya nos quedan unos pocos minutos de programa, pero quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 127 y 128. Y quiero con esto terminar con el orden de casa. Y vamos a seguir hablando de familia, pero otros principios claves. Pero quiero en este momento que vayas allí al Salmo 127, Salmo 128. Dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El primer principio es entender que el hogar tiene que tener ese marco de autoridad, ese señal de autoridad en la casa. ¿Cuál es? El Señor mismo. Cuando Israel salió de Egipto le dijo, pongan una señal de sangre sobre el dintel de la puerta, sobre el marco de la puerta. El marco de la puerta habla de que hay autoridad y la puerta habla de que para poder entrar necesitas una llave. Dios te ha dado esa llave.
úsala adecuadamente. Después dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Y empieza una expresión que a mí me gusta mucho. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, este es un tiempo clave donde nos están diciendo que podemos salir de los hijos, pero los hijos son herencia del Señor para nuestras vidas. Empieza a declarar sobre tus hijos, ustedes son mi herencia, son una herencia del Señor para mi vida. Van a ser como saetas en mano del valiente, van a ser el arma para destruir artimañas del enemigo en contra de la familia. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y quiero leerte el verso 3 del Salmo 128. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por eso este tiempo es clave. Vamos a disponernos para ver la gloria de Dios. Vamos a disponernos a manejarnos en el orden de autoridad que Dios ha establecido para la familia. Dios, la autoridad suprema. El esposo toma decisiones. La mujer estableciendo los principios, ejecutando los principios de Dios en la familia. Y juntos en armonía mostrando la gloria de Dios a los hijos. Porque estamos llamados a que la gloria de Dios se manifieste. Y de esta forma vamos a hacer una influencia adecuada a esta ciudad, a esta nación, a este estado, a este mundo que está en necesidad de ver familias que crecen adecuadamente basado en los principios de Dios, que hablan la palabra día y noche, que los hijos conocen la palabra y caminan en ella y que pueden experimentar la gloria de Dios. Hoy te quiero bendecir. Quiero declarar bendición sobre tu familia. Quiero declarar bendición a ti, esposa, mujer, que tienes palabra sabia para tu esposo, para tus hijos, que saben trabajar en consulta el uno con el otro y que las decisiones son para mostrar la gloria de Dios en sus familias. Declaro esta bendición grande y que sus hogares van a reflejar la gloria de Dios y mucha gente va a preguntarles qué está pasando. Y Dios va a darles una palabra para que el evangelio de Dios corra y el reino de Dios se establezca. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Dios te bendiga.